bienvenidas, bienvenides sean todas, todos y todes ustedes a un programa más de Y tú también discriminas. El día de hoy tocaremos un tema muy importante que muchas veces se pasa como de lado, se pasa desapercibido, que es el derecho de las víctimas. Y para ello tenemos a mi querido Balam Kitse Salas, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Bienvenido, querido Balam. Muchas gracias a ti, Miroslava, por invitarme a tu programa y pues estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, antes de entrar en materia, obviamente les voy a leer la semblanza de nuestro invitado, pero no sin antes pedirles que dejen su like, nos dejen sus comentarios al final del video y sobre todo que compartan este contenido para que más personas lo puedan ver. Y bueno, les voy a leer la semblanza de Balam. Balam Kitse Salas Monroy es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa el posgrado en Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la misma casa de estudios. Se desempeñó en el cargo de visitador adjunto auxiliar y orientación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue asesor jurídico federal especializado en derechos humanos, adscrito a la Dirección General de la Asesora Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encargándose de la asesoría, representación y atención especializada a víctimas del delito y o violación a derechos humanos ante las autoridades ministeriales y entes jurídicos del orden federal, supervisando la actuación de los intervinientes en la adecuada integración de las carpetas de investigación y sustentación de las causas penales para garantizar el acceso a la justicia y resarcir a la víctima en sus derechos afectados en casos de tortura, desaparición forzada de personas, negligencia médica, discriminación, trata de personas, discapacidad, etcétera. También ocupó el cargo de subdirector de orientación legal en la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto en la CEAV, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde coordinó el servicio de orientación legal a nivel nacional en las materias penal, civil, familiar, agrario, mercantil, laboral y derechos humanos. Finalmente, en la CEAP se desempeñó como subdirector de área especializado en atención a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en donde coordinó el Servicio de Asesoría Jurídica Federal y Atención Integral para brindar acciones de litigio estratégico y defensa integral en favor de la libertad de expresión y del derecho a defender derechos humanos. Asimismo, fungió como miembro invitado permanente ante la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Ha sido consultor independiente en materia de derechos humanos y libertad de expresión en diversas organizaciones de la sociedad civil. Actualmente labora en la Dirección de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Entonces, como ven, qué mejor invitado y qué mejor que meternos a este tan interesante y desafortunadamente extremadamente necesario derecho de las víctimas que con nuestro querido Balam. Entonces, si nos puedes empezar a platicar, pues de dónde surge esto del derecho de las víctimas y sobre todo cómo es que en México se empieza a volver un tema importante y relevante en la agenda tanto política como legal de nuestro país. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues para platicarles a todas y a todos sobre este tema que creo que es fundamental hoy en día. Y pues empezando, bueno, pues México desde hace muchas décadas ha vivido una gran crisis en materia de derechos humanos. Recordemos que a finales de los 60, 70 hubo ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada en la llamada Guerra Sucia, tortura y otro tipo de violaciones graves a derechos humanos que en años anteriores no estaban tan visibilizadas en nuestro país. Sin embargo, es a finales o a principios de los años 90 cuando se crean
instituciones en materia de derechos humanos en nuestro país que empiezan a visibilizar poco a poco la crisis en que tenemos en materia de derechos humanos. Pues primeramente se crea pues prácticamente la CNDH, anteriormente había algunos otros organismos en defensa no jurisdiccional, sin embargo la CNDH es la primera que empieza a visibilizar y a integrar quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en diversos aspectos. Posteriormente, como va evolucionando el tiempo y como nuestra crisis de derechos humanos avanza, pues se van creando instituciones como CONAPRED, como Indiscapacidad, CIPINA, la CEAB, la Comisión Nacional de Búsqueda, justamente para garantizar el derecho de las víctimas. Sin embargo, en nuestro país, en los años del 2010 a 2015, o un poquito antes, 2006 a 2015, pues México vivió en sí una gran crisis en materia de desaparición de personas por la llamada guerra contra el narcotráfico, que es cuando se empieza a visibilizar más que nada un problema estructural de violaciones de derechos humanos. Ahí es cuando diversos colectivos de víctimas que ya empezaban o que ya tenían muchísimos años exigiendo justicia, pues crean un movimiento que en ese momento se llamó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, que en ese momento habían desaparecido y matado a su hijo, en el que las víctimas manifiestan que ya están hartas de la situación que se vivía en nuestro país y empiezan un movimiento pacífico con varios actores, ¿no? En ese momento, Felipe Calderón era el presidente de México y pues se crean diversas mesas de trabajo para expresarle al presidente que la política en materia de seguridad estaba teniendo impacto en muchas personas, ¿no? Y que había una crisis pues prácticamente en desaparición en el norte del país, en algunos estados del centro y del sur. Posteriormente de estos movimientos que se hacen, Calderón pues crea lo que primeramente es una Procuraduría Social de Atención a Víctimas, que fue en su momento pro víctima, justamente como para pues que las víctimas tuvieran una institución que las pudiera acompañar en muchísimos procesos. En ese momento todavía no hablábamos ni siquiera en México prácticamente de lo que era la reparación integral y mucho menos de uno de los derechos de las víctimas. Sin embargo, el primer intento que se hizo pues fue pro víctima, que pues meses después desapareció. Sin embargo, ya cuando Peña entra en funciones, ya se venían trabajando lo que era la Ley General de Víctimas, para poder garantizar a todas las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, pues una asistencia adecuada, seguimiento en todos los procesos judiciales y lo que se esperaba que era una reparación integral del daño para que pudieran ellas recuperar su proyecto de vida. En el 2013 o finales 2012-2013 se expide la Ley General de Víctimas, que prácticamente fue hecha por todas las víctimas y sociedad civil en ese momento, como una de las primeras acciones del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en esta ley, pues está pues realmente muy bien estructurada, muy bonita, sin embargo, en la práctica pues no se lleva tal cual y esta ley extingue lo que era Províctima y crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como un órgano para justamente una atención integral y una reparación a todas las víctimas. Sin embargo, pues esta comisión pues fueron años de lucha de todas las víctimas, tanto del delito como de violaciones a derechos humanos. También hay que tener en cuenta que ya en el 2012-2013 pues ya existía la CNDH, existía CONAPRED y existían otras instituciones que velaban por los derechos de las víctimas. Sin embargo, tampoco tenían una especialización tal cual para poderlas atender o como realmente lo necesitaban. No es que CNDH no cumpliera sus funciones, sin embargo, tanto cuando emitían una recomendación o cuando se emitía algún procedimiento de queja o alguna medida cautelar, pues tal cual no había un impacto que debería de tener en los años anteriores.
También obviamente impacta la reforma en materia de derechos humanos del 2011 para crear nuevas atribuciones a diversos organismos como fue la CNDH, pero tal cual no había una legislación y una entidad que pudiera protegerlas, ¿no? Que pudiera apoyarlas y darle todo lo que necesitaban pues a las víctimas. Eh, Prácticamente, pues ese es como el contexto de cómo México llega a una ley general, la cual pues ha tenido diversas modificaciones hasta el año pasado, y en la que pues prácticamente es una materia en la que México sigue en pañales. Tenemos una ley general, tenemos una comisión nacional que atiende a víctimas, comisión ejecutiva federal, y pues tenemos prácticamente legislaciones locales en los estados juntos con sus comisiones. Sin embargo, pues no hemos tenido el impacto que debería para proteger a todas las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. También cabe destacar que también de esta crisis que vivimos, pues fue necesario crear nuevos instrumentos, ¿no? También en favor a la libertad de expresión, pues puede ser el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que responde también a una grave situación. La Comisión Nacional de Búsqueda, que es otra institución que respondió a una grave situación de desaparición que teníamos, o un mecanismo nacional de prevención de la tortura que está a cargo de la CNDH, que justamente responde a otro problema que tenemos. Entonces, pues prácticamente tenemos muchas instituciones que pueden proteger los derechos de las víctimas, junto con la Fiscalía General de la República, mediante su Fiscalía de Derechos Humanos, que también tiene áreas especializadas para el combate de trata de personas, de libertad de expresión, de tortura de desaparecidos. Sin embargo, pues la realidad es que seguimos todavía en un proceso de aprendizaje, en un proceso que vamos paso a paso y muy lento, para poder respetar el derecho de las víctimas y para poder hacer realmente una recuperación de un proyecto de vida y una reparación integral. Y qué interesante todo lo que nos comentas, Balam. Muchas gracias por todo esta introducción general. Y antes de empezarnos, ahora sí que a meternos en materia más práctica, más del día a día, no sé qué nos podrías decir de el avance que ha tenido México en esta materia, que por lo que nos comentas, por lo menos en la parte escrita, legislada, pues sí está. Ya en la aplicabilidad pues ya es otro cantar, ¿no? Y por lo menos se han hecho algunos intentos, ¿sabe? Gracias a ello existen estos organismos que nos comentas, pero a comparación de otros países en los que sí realmente se trabaje de manera constante para la protección de víctimas y sus derechos, ¿cómo nos ves a México? ¿Como que estamos en vías de o de plano ni hemos iniciado? Sé que es una pregunta quizá muy, muy amplia, pero me gustaría, con toda la experiencia que tú has obtenido a lo largo de todos los puestos que has manejado y sobre todo de los años y de que constantemente estás en estudio de estos temas, ¿cómo nos ves? Que ahí vamos, como dices, lento, pero a comparación con otros países, porque luego también tendemos mucho a satanizar 100% todo lo que se hace en nuestro país, todos los esfuerzos, pero me gustaría saber mucho tu opinión en comparación con otros países. Por ejemplo, no sé si se pudiera de Estados Unidos, que es el vecino de al lado, que también comete muchos agravios a derechos humanos, ¿no? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, o tienen más bien, un programa que es de compensación a víctimas del crimen. Este solamente está aproximadamente entre 45 y 50 estados de Estados Unidos, y es un fondo de compensación que ofrece diversas instituciones estatales y federales. También ahí depende de la materia en donde a lo mejor las víctimas en Estados Unidos entren de acuerdo a la jurisdicción.
y se les otorga pues prácticamente pues servicios humanitarios, organismos laborales o algunas vinculaciones para lo que podríamos llamar aquí una recuperación de proyecto de vida. Prácticamente, por lo que recuerdo, se crea en los 80, este, y es un fondo que es parecido al que tenemos o teníamos aquí en México. Sin embargo, pues no es el impacto que a lo mejor que tuviéramos aquí en México. En Estados Unidos, pues tal cual no hablamos tal cual de una desaparición forzada, de tortura, de trata de personas, que realmente seguro sí lo hay y seguramente están en una misma situación que nosotros. Sin embargo, no sabemos tanto de esos, de esos crímenes allá. Sin embargo, pues Estados Unidos pues tampoco ha respetado el derecho de las víctimas. Tendrá un fondo y tendrá todo, pero pues tampoco es que ellos hayan suscrito diversos tratados internacionales en favor de las víctimas o tengan una real, una legislación como la tenemos nosotros. Sin embargo, en el caso de Colombia, que creo que es el que más podríamos acercarnos, pues ellos tienen diferentes pues apoyos derivados de las víctimas del conflicto armado que se vivió en ese país. Ellos pues prácticamente tienen también una comisión de víctimas y una comisión de búsqueda, y ellos pues han marcado creo que los parámetros en América Latina realmente sobre lo que podríamos llamar una reparación integral y una atención integral a todas las víctimas. También pues hay cuestiones muy y como diría, pues también que comentar o que recalcar que pues tampoco es perfecto allá la atención a víctimas en Colombia. Sin embargo, fueron yo creo que en América Latina de los pioneros, junto con Chile, después también en los conflictos armados que tuvieron, en poner en el centro a las víctimas. Nosotros nos tardamos prácticamente 50, 60 años, a lo mejor poniendo un parámetro de Tlatelolco en el 68 y posteriormente Guerra Sucia, que es cuando es Radilla Pacheco y estas cuestiones, o Campo Algodonero, pues prácticamente nosotros ponemos en el centro a las víctimas hasta el 2000, a lo mejor 2008 con la reforma penal que se hizo, que ahí en la Constitución se agregó un apartado con derecho de las víctimas y en el Código Nacional de Procedimientos Penales también hay un apartado. Sin embargo, en el tener una ley donde se reconozcan los derechos, pues fue hasta el 2013. Entonces, pues creo que a comparación de nuestros vecinos Colombia y Chile, pues sí, pues vamos un poquito atrasados. Sin embargo, considero que en México, pues creo que ha habido la voluntad, bueno, hasta el momento, la voluntad tanto del gobierno pasado como de esta. A lo mejor podrá haber muchas críticas, pero pues sigue existiendo o se siguen creando nuevos mecanismos, nuevas cuestiones para respetar los derechos de las víctimas. Obviamente no como lo quisiéramos nosotros o todos y todas, sin embargo, pasito a pasito vamos, ¿no? A lo mejor ha habido unas regresiones en este sexenio, como la extinción del Fondo de Víctimas de la CEAP, la extinción del Fondo de Protección a Periodistas. Sin embargo, sí considero que vamos paso a paso, no a lo mejor como todos quisiéramos, pero sí ha habido algunos avances, ¿no? Tanto el sexenio pasado y esperemos que así siga. Ahorita que comentabas esta cuestión de los fondos, que me parece muy importante, hubo con esta extinción de fideicomisos, que bueno, obviamente no es el tema de estuvo bien, estuvo mal, estuvo regular, quizá en muchos casos era necesario, porque era una fuga de dinero, en otros casos a pesar de que insistieron en que no se iban a quedar desamparadas las personas que recibían estos apoyos, ¿qué es lo que no sé si nos podrías más o menos explicar que desaparece el fideicomiso precisamente de atención a periodistas y qué ha pasado a partir de ahí? Porque como que también y más ahorita que viene la temporalidad electoral, es, se ha perdido, eh, pues esos temas ya casi no se han abordado, todo está enfocado en la cuestión electoral
Y esos temas de los fideicomisos, sobre todo en caso de derechos humanos y de violación a derechos humanos, ¿qué nos puedes decir que haya cambiado, si realmente se quedaron totalmente desprotegidos o qué ha Pues, pasado? pues mira, primero explicaría qué es el fondo, los fondos. Existe o existía un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que estaba a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Este fondo o este fideicomiso era manejado no por la CEAP, sino era manejado y administrado por lo que ahora es el Banco de Bienestar, y no me acuerdo cómo era antes, Bansefi, creo que no, sí, sí era Bansefi y ahora Banco de Bienestar. Este fondo era manejado por Banco de Bienestar y quien ordenaba o quien solicitaba el pago era la CEAP mediante diversos trámites administrativos. En el caso del Fondo de Periodistas, este fideicomiso era manejado por la Subsecretaría de Derechos Humanos mediante su coordinación, mediante la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos, quien es que está a cargo del mecanismo de protección, y ellos prácticamente solicitaban o de ahí pagaban todas las medidas de protección que se le da a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. En el caso específico de ese app, tengo entendido hasta ahorita que ya pues prácticamente no está a cargo de Bansefi, sino lo maneja, creo, y ahí sí no espero no equivocarme, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es la CEAP nuevamente quien solicita el pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago tanto de compensaciones, de reparaciones o de alguna medida de ayuda o asistencia. Ahí también mediante el trámite que tienen ellos. He leído y he escuchado por diversas víctimas ahorita que me han comentado que los lineamientos o unos nuevos lineamientos que emitió la CEAP para el pago de estas ayudas, pues serían un poco revictimizantes, ya que piden ciertos requisitos que antes no se pedían, como es el RFC, ¿no? O alguna factura en el caso de alguna diligencia que se tuvieron que hacer, o a lo mejor algunas madres buscadoras que tuvieron que ir a una comunidad muy, muy alejada en Guerrero y que tuvieron que comer y no tienen una factura. Entonces, prácticamente entiendo que también hay que fiscalizar los recursos. Este, Sin embargo, pues habría que atender el caso muy en concreto cuando pues las víctimas o viven en comunidades muy alejadas y no tienen uno, pues un RFC que también, pues, ahí, pues no, yo creo que ahí todo, a lo mejor tendríamos todos que tenerlo, pero pues ahí Hacienda quien tendría que tener las facilidades para acercar a las víctimas o a las comunidades alejadas, pues poder hacer estos trámites y que pues la factura pues tampoco la consigues en todos lados, ¿no? O sea, Claro. no imagino una víctima que viene de algún poblado de Veracruz o otro a alguna diligencia en la Ciudad de México, pues que durante el camino, pues obviamente tiene que comer y pues come donde puede y pues no obtiene una factura. En el caso del Fondo de Periodistas, pues tengo entendido que ahora está una partida dentro del presupuesto de la misma Secretaría de Gobernación, que es donde ya la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos solicita el pago de las medidas de ayuda, de las medidas de protección para los periodistas y defensores. Creo que es un poco más tardado, no sé ahorita cómo esté la situación, pero tengo entendido que sí se está garantizando tanto a las víctimas como a los periodistas, pues todo lo que está dentro de esos fondos. A lo mejor, a lo mejor ahora la crítica es que se burocratizó más el acceso a estas medidas, sin embargo, pues creo o tengo entendido que no se ha dejado, no se les han negado todavía esos derechos, ¿no? A las personas. Ay, muchas gracias, Balán, por esta explicación, porque bueno, más no dudo que haya una cierta burocracia, pero también es una forma nueva y claro, y luego en plena pandemia, Ah, en justo. lo que vamos aprendiendo las nuevas formas, pues quizá habría que ver en 1 o 2 años si realmente fuimos para atrás o para adelante, pero gracias por informarnos de que sí se le sigue apoyando a la gente, que eso es Justamente lo que luego está muy mal informado en medios, ¿no? Justamente las víctimas protestaron en el caso de la CEAP que los lineamientos eran pues, en cierta materia hasta revictimizantes,
por lo que entiendo, hicieron algunos plantones, algunas protestas afuera de la comisión ejecutiva, y fue la misma comisión ejecutiva que ahorita está haciendo diversas mesas para volver a rediseñar estos lineamientos, ¿no? Para a lo mejor hacerlos más accesibles, menos burocráticos. Ya tendrán que verlo, yo creo que junto con Hacienda, pero a lo mejor ahorita yo creo que sí están escuchando la voz de las víctimas en el decir, pues tus lineamientos realmente no me van a funcionar a mí. Entonces, pues creo que es un buen ejercicio lo que está ahorita haciendo la CEA para poder rediseñar estos lineamientos. Ay, muchas gracias, Balán, porque a mí por lo menos sí me devuelve el alma al cuerpo, porque pues luego no sabe uno y pues buscas información y pues está todo tan lleno de la cuestión electoral o de si el presidente hizo o no hizo bien qué cosa, lo cual está muy bien. Qué bueno que el día de hoy ya se hablan las cosas. Comentabas de algunos de los casos, por ejemplo, 68 en la familia luego comentan, ¿no? Que a mucha gente les querían ocultar la realidad, ¿no? De la masacre de ese día. El día de hoy es más difícil ocultar la verdad, pero, y yo creo que en un capítulo posterior y aprovechando que también te gusta la libertad de expresión y sabes mucho del tema, hasta dónde esa libertad de expresión no malinforma y crea un estado de pánico, de una infodemia espantosa que lo hemos vivido mucho en esta pandemia y pues recibimos información a medias y nada más peligroso que una verdad a medias. Sí, es correcto. Creo que ahorita hay también una pandemia de infodemia. También igual, yo creo que es para otro capítulo, también marcar cuáles son los límites a la libertad de expresión en estos momentos o como lo estamos viviendo con la pandemia mundial. Sin embargo, pues también la desinformación, pues también crea hasta muchas veces una revictimización a las propias víctimas, porque justamente las víctimas escuchan que se va a extinguir tanto el fondo de ayuda, que ya no van a tener los recursos para poder ir a las diligencias ministeriales o a las búsquedas, y eso crea pues, realmente una revictimización, porque no están conscientes o no tienen la idea de la magnitud que puede causar esto. Entonces, creo que en algún momento esto fue lo que causó la noticia de la extinción de los fideicomisos, por eso las víctimas estuvieron tan alarmantes y con justa razón hicieron tantas las protestas que hicieron afuera de San Lázaro, afuera del Senado, afuera de Segov, de CNDH y de todas las instituciones, porque realmente no sabían hasta dónde se iban a afectar sus derechos. Sin embargo, pues sí, que los ejercicios que a lo mejor hacen las instituciones, no tanto el Ejecutivo Federal, sino las instituciones ya encargadas de la protección y atención de las víctimas, pues sí tienen que explicarles, ¿no? Pues no va a pasar así, se va a hacer esto, a lo mejor va a tardar un poco más, pero va a llegar, lo cual tampoco tendría que ser que tardara, pero pues que se le estén prácticamente respetando todos los derechos, ¿no? Claro, y no olvidar, y con esto cierro este primer capítulo, que no olvide nuestra querida audiencia que los derechos humanos y su respeto es una obligación de todas, todos y todes nosotros, nosotras en este país, seas del sector público o no, todo mundo estamos obligados a respetar los derechos humanos, a garantizarlos y sobre todo los servidores públicos, desde el presidente hasta la persona que trabaja en alguna área de sistemas, en alguna dependencia, todos, absolutamente, todos, todas y todos están obligados a respetar los derechos humanos y no lo digo yo, lo dice la Constitución en su primer artículo y además está prohibida todo tipo de discriminación. El derecho a la no discriminación está consagrado desde nuestro primer artículo, entonces todos somos acreedores a este derecho. Entonces, nada más para que no se nos olvide. Y bueno, pues no olviden dejar su like, sus comentarios y acompáñenos en el siguiente capítulo de este tema muy interesante de derechos de las víctimas. Y no se vayan para seguir aprendiendo con el licenciado Balam Kitse Sala sobre derecho de las víctimas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos y todos ustedes?
Bienvenidos a un programa más de Y tú también discriminas, en un segundo capítulo sobre el derecho de las víctimas, pero no sin antes invitarles a que dejen su like, a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, continuamos con el licenciado Balam Quintze Salas, que lo pueden ver en el primer capítulo donde leímos su semblanza, pero él realmente se ha ido especializando en derecho de las víctimas, y en el capítulo anterior nos dio una visión general de dónde surge el derecho de las víctimas específicamente en nuestro país, que viene desde los 60 con todas las desapariciones forzadas y muchos capítulos dolorosos que ha vivido nuestro país hasta llegar a un campo algodonero, pero se ha ido desarrollando diferentes instituciones, organismos que han ayudado a poder combatir que haya tantas víctimas, y sobre todo el poder resarcir sus derechos, y también el derecho que hablabas de la, el resarcimiento del daño, que en este capítulo nos gustaría mucho ahondar en todo esto. ¿Qué pasa? ¿Soy víctima o un familiar mío es víctima de una desaparición forzada, de alguna violación de derechos humanos? ¿Y qué hago? Creo que es una pregunta muy importante porque muchas veces las personas, cuando sufren algún hecho delictivo o alguna violación de derechos humanos, realmente no saben qué hacer o a dónde acudir o quiénes pueden ayudar o tienen mucha desconfianza tanto del Ministerio Público de todo el gobierno, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante que a lo mejor que nosotros o nosotras o nosotros como abogados también estemos conscientes y sepamos cómo orientar a algún familiar, algún amigo, incluso a cualquier persona que nos pregunte, licenciado, ¿qué hago? O sea, acaban de secuestrar a mi hijo o mi hija desapareció o cualquier otro delito o violación, ¿qué es lo que podamos hacer, no? Lo primero que deben de saber o que debemos de saber es primero, pues quién es víctima, ¿no? O sea, o cómo nos podemos identificar como víctimas. Creo que ahí pues hay que pues, atender lo que dice la Ley General de Víctimas, en el que establece que una víctima puede ser cualquier persona física que directa o indirectamente haya sufrido un daño o menoscabo a sus derechos humanos, ya sea por un delito o por una violación a derechos humanos. Sin embargo, pues también dentro de las víctimas hay pues tres tipos de víctimas. Uno que es la víctima directa, perdón, quien es a quien realmente le ha pasado el daño, ¿no? Y hace una desaparición forzada, un secuestro, trata de personas, homicidio, amenazas, ¿no? La persona a quien realmente, a que directamente le pasó. También están las víctimas indirectas, que pueden ser a las que indirectamente les esté causando un daño o un perjuicio a su derecho humano, a sus derechos humanos, eh, eh, derivado de la víctima indirecta, que ahí podríamos atender a los familiares de desaparecidos, que ellos serían unas víctimas indirectas en el caso de la desaparición de su familiar, derivado a lo mejor que el familiar que desapareció, pues tenía pues la carga de trabajo en el hogar o llevaba los recursos al hogar o mantenía hijos o papás, entonces pues indirectamente pues es la familia quien lo siente, ¿no? Y serían las víctimas indirectas. Y la Ley General de Víctimas también nos maneja lo que es la víctima potencial, que son las personas físicas en el cual o sea, su integridad está en peligro por prestar asistencia a una víctima o por impedir una violación a derechos humanos, que en este caso podríamos hablar de las personas defensoras de derechos humanos que muchas veces acompañan a las víctimas en el proceso de asistencia y de búsqueda de verdad y de memoria. Entonces, y que muchas veces también han sido objeto de amenazas o de incluso hasta desapariciones y homicidios, ¿no? Por el solo hecho de acompañar a víctimas. Entonces, pues ya que tenemos identificados a lo mejor las personas que pueden ser víctimas, ahora es a dónde acudo, ¿no? Aquí hay que atender también a la competencia que tienen las instituciones, ¿no? Ya sea federal o local, ¿no? Y también jurisdiccional y no jurisdiccional.
Sin embargo, a lo mejor si alguna persona fue víctima de un secuestro o no, más bien, a lo mejor empezamos por lo local, que puede ser la víctima de un robo o de alguna o de algún delito que esté tipificado en los códigos penales de los estados, pues uno, acudir a la Fiscalía del Estado, este, para interponer una denuncia, ¿no? Que creo que es lo más importante. A raíz de que uno presenta la denuncia, pues ya el Ministerio Público tiene ciertas obligaciones que debe de cumplir y uno como persona tiene ya ciertos derechos, ¿no? El primero, y creo que es de los más importantes, es que todas las víctimas, ya sea federales o locales, tienen el derecho a un asesor jurídico, ya sea federal o local. Esto es un abogado que te pone el Estado mediante la Comisión Nacional o Local de Víctimas, que te va a ayudar en todo el proceso penal o alguna otra materia o otra instancia que derive de un hecho victimizante. O sea, es un abogado que te pone el Estado para que te apoye y te asesore y te represente durante todas las instancias, ¿no? Podríamos decir que es un homólogo del defensor público cuando la persona está imputada de un delito. En las víctimas existe la figura del asesor jurídico, que existe desde el Código, con la reforma del 2008 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, en la Ley General de Víctimas ya se expresa, ¿no? Incluso hay un capitulado sobre las obligaciones de los asesores jurídicos. Entonces, lo primero que sepan es que no van a estar solos, que van a poder contar con un abogado siempre cuando ellos quieran o no puedan contar con un abogado particular que también los puede asesorar. Y también recalcar que los abogados particulares, cuando representan las víctimas, también se atienen a las obligaciones que marca la ley general, ¿no? O sea, Oye, Balam, aquí me gustaría hacerte una pregunta, porque por lo como nos leíste, nos explicaste cómo lo contempla la Ley General de Víctimas, pues al ser tú víctima de cualquier delito, pues ya eres víctima. Así sea de amenaza, sea de robo simple, en fin. Pero, ¿qué pasa cuando llegas y con la fiscalía, que pues nada más cambió de nombre, pero pues es la antigua PGR, son los mismos ministerios públicos que pues a veces los delitos menores les dan, no sé si súper importante. flojera o no sé cómo expresarlo, pero porque lo he vivido, ha habido casos aquí en donde habito, que la administradora ha tenido que ir a levantar denuncias y no le quieren tomar su denuncia. Y no recuerdo en los últimos dos casos, sobre todo ahorita en pandemia, que le hayan ofrecido un asesor jurídico. Entonces Ah, ok. esto yo digo, oh, qué interesante. Lo que sí hemos tenido que hacer es agarrar el teléfono rojo, que para quien no sepa, no sé si sea en toda la República, pero en la Ciudad de México, en cualquier fiscalía, si no te atienden hay un teléfono rojo, lo levantas, dices, no me quieren atender y te atienden porque te atienden, ¿no? Y la verdad, esa experiencia sí nos ha sido bastante positiva, porque sí vaya que nos han atendido, pero ¿qué pasa? Porque además vienes con el shock de que sufriste un agravio, todavía no sabes, y llegas y si tienes la mala suerte de que, porque además no lo son todos, hay gente actualmente trabajando en fiscalías que vaya que sí ya están en otro nivel de empatía, pero si tienes la mala suerte que te tocó el que ya está cansado a punto de salir de su turno de 24 por 24, eh, qué hacer, cómo saber, o llegar y decirle, oiga, pero usted no me quiere levantar la denuncia o la querella, pero yo tengo derecho. ¿Y qué hacer? ¿Qué puede hacer la persona en ese momento? Pues justamente existen protocolos. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones de personas, existe el protocolo homologado de desaparición de personas, donde se especifica desde que una persona tiene conocimiento de que otra persona desapareció, inmediatamente puede acudir al Ministerio Público, ya sea local o federal, e interponer la denuncia correspondiente. Y es obligación del Ministerio Público tomarla en ese momento, justamente porque en el caso muy específico de las desapariciones, las horas cuentan, ¿no? O sea, es más fácil hacer una búsqueda en vida que una búsqueda en terreno, ¿no?
Entonces, en el caso muy específico de desapariciones, es una obligación del Ministerio Público, sí, sí hacerla. No es como antes de espérese 72 horas, o se fue con el novio, o se fue, o estos estigmas que se tenían a lo mejor a las personas que habían desaparecido. Sin embargo, ahora ya hay un protocolo muy específico en el cual también participó tanto la Fiscalía General de la República como la conferencia de Procuración de Justicia, donde están todos los fiscales o procuradores del país, en el cual pues se establece esa obligación, ¿no? O sea, ahí en ese caso muy específico está, que también podemos incluir ahí a la trata de personas, porque muchas veces la trata de personas también es una forma de desaparición. Este, en el caso a lo mejor muy simple de delitos menores, como tú dices, como de un robo o de un asalto a mano armada o otra cuestión más, pues no quiero decir menos importante, pero pues sí un poco donde la justicia o el Ministerio Público, pues sí puede ser un poco más, ¿cómo lo diré? Pues ahí un poco más, pues laxo en la investigación, pues sí, uno, pues también te tienen que tomar la denuncia, en ese momento. También saber que tanto en la Ciudad de México como en los estados y a nivel nacional existen las comisiones de derechos humanos. Ahí es el caso que si una persona o un ministerio público no te quiera tomar la denuncia en ese momento, como le explicaste, existen teléfonos rojos. En el caso de la ciudad, que ahí a lo mejor te contactan con la Dirección General de Derechos Humanos de la propia Fiscalía, y para que te puedan atender. Sin embargo, pues ya cuando hay pues ahora sí, violación reiterada por parte de un ministerio público en el que a lo mejor acudiste 2 veces a querer intentar denunciar, a lo mejor como en el caso de un desalojo o en el caso de una cuestión a lo mejor pues más, cuestión así tipo desalojo, ¿cómo se llama la otra figura? Que es un despojo, pues saber que existe una comisión de derechos humanos en el que puedes acudir y en el que también ahí te tendrán que poner una queja en contra o levantar una queja en contra del Ministerio Público y hacer todas las gestiones, ¿no? Creo, y esto sí me atrevo a decirlo porque sí lo conozco, que a lo mejor en la Ciudad de México ya no existen tantos casos así como en otros estados, como en el Estado de México. Sin embargo, creo que ahí la Fiscalía de la Ciudad de México está un poco más avanzada en derecho de las víctimas que en otras fiscalías. En el caso de la Fiscalía General de la República, ahí sí reconozco el labor que ha hecho la fiscal Sara Irene Herrerías en poder sensibilizar a todos los ministerios públicos, ¿no? La fiscal de Derechos Humanos, ¿no? Porque el fiscal es Gers Manero, pero la fiscal de Derechos Humanos creo que ha hecho un trabajo excelente en la sensibilización de todos los ministerios públicos que tienen los casos pues más delicados, que son trata de personas, desaparición, tortura, delitos contra periodistas, incluso migrantes, indígenas, en el que ya hay una empatía mayor y que te puedan levantar una denuncia inmediatamente. En caso de que no, pues sí, tenemos los mecanismos no jurisdiccionales, como son las comisiones de derechos humanos, para poder apoyarnos de esas comisiones, efecto de que nos puedan levantar la denuncia lo antes posible. Pero sigue recordando que en desapariciones es inmediatamente en cuanto se tiene conocimiento de que una persona desapareció. Y bueno, muchas gracias por toda esta explicación, porque de verdad a veces te pasa algo y no sabes qué hacer, a quién acudir. Me tranquiliza lo que comentas, sobre todo para los casos como dices, no es que decirle peores delitos, pues un delito es un delito, no hay mayor o menor. El agravio a la persona es terrible. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de trata, de desaparición forzada, todo esto, que además bien nos explicas, son horas las que tienes que moverte rápido. Pasó con el caso de la pequeña Fátima, que no los atendieron rápido, que hubo muchas fallas en el proceso, que desafortunadamente con esa tragedia pues visibilizó mucho de saber de que te tienen que atender, aunque no quiera, no tienes, váyase hasta la fiscalía especializada y en lo que llego hasta, estaban en Xochimilco, llegaban hasta Cascapotzalco, dices, o sea, pues mejor llámeles usted por teléfono, ¿no? Y hagamos algo. Es bueno saber que, bueno, va cambiando. Claro, es importante, considero, decirle a nuestra audiencia que
esto es un proceso, las cosas no van a cambiar de un día a otro. Gracias a que se logró esta maravillosa reforma del 2011, ha habido cambios muy importantes, aunque tal vez en lo personal o si vivimos una tragedia personal, desafortunadamente no lo sentimos, pero sí ha habido cambios y sigue habiendo cambios. Entonces, esto que nos comentas de la fiscal en materia de derechos humanos, a mí me alienta y me da un poquito de tranquilidad. Pero bueno, pierdes o no llega a tu familiar a la hora que debe de llegar, no lo localizas. ¿Qué haces en ese momento? ¿A quién hablas? Porque luego sucede, digo, puede ser que sufrió un accidente o algo, pero no lo sabes. Entonces, ¿a dónde voy directamente a mi fiscalía más cercana? ¿Hablo a algún lugar? ¿Busco a CEAP? ¿Qué hago? En el caso de las desapariciones, pues ahí yo creo que lo importante es también, o lo que ha jugado un papel importante son las redes sociales. Y esta nueva era digital que tenemos, el Twitter, Facebook, incluso el WhatsApp, ¿no? Creo que cuando una persona ya pues sabe que a lo mejor una persona desapareció, o sea, a lo mejor que pues mi hija llegaba de la escuela o mi hijo llegaba de la escuela siempre a las 4 de la tarde y a lo mejor son las 10 de la noche y lo he buscado todo el día por teléfono, o mi esposo generalmente llega del trabajo a las 5 de la tarde, pues ya son las 10 de la noche, y no me contesta el teléfono, pues primero, pues yo creo que sí, pues buscar con los círculos cercanos, con las redes de apoyo, los círculos cercanos, a ver qué es lo que si tenemos conocimiento de que está con una persona o está con otra. Sin embargo, si ya sabemos o hemos agotado estos grupos, que tiene que ser también cuestión de horas o incluso pues, minutos, ¿no? Pues saber que también existe una comisión de búsqueda. O sea, todos los estados tienen una comisión de búsqueda, que son ellos los encargados de hacer las búsquedas prácticamente, ¿no? Entonces, uno, pues yo creo que correr o ir lo más pronto posible o llamar uno a 911, donde ellos se pueden canalizar directamente con la comisión, en el caso de la Ciudad de México, con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y con la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas de la Fiscalía de la Ciudad de México, y ahí empezar ya la cuestión de búsqueda. Sería ir al Ministerio Público para que haga la denuncia correspondiente y que te ayuden a elaborar la ficha de búsqueda, que es lo que luego mucho compartimos en redes sociales, que es la ficha de búsqueda, que eso también es muy importante tenerlo para que se empiecen a activar todos los sistemas de búsqueda de personas. Y también el Ministerio Público pues tendría que dar parte a la Comisión de Búsqueda de Personas para que ésta inicie todos los procesos de búsqueda en vida. Cuando me refiero en vida es acudir a lo mejor a algún reclusorio, algún centro de reclusión, a ver si alguna persona no está ahí, y hacer las colaboraciones con las instituciones de salud, a ver si una persona justamente no sufre un accidente y se encuentra en esa institución médica, ¿no? Inclusive en los juzgados de paz, porque a lo mejor muchas veces cometimos alguna infracción, ¿no? Y nos remiten al juzgado de paz y tenemos que cumplir horas de arresto, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Creo que eso es lo que la labor como fundamental o principal que tendría que hacer la comisión de búsqueda cuando tiene conocimiento de la desaparición de una persona. Justamente también compartir la ficha de búsqueda con las diversas instancias, como puede ser a lo mejor la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, y pues prácticamente también hacer brigadas de búsqueda, que también es lo que hacen las comisiones de búsqueda. Empezar a hacer las brigadas, empezar a hacer pues toda esta cuestión, ¿no? También algo que el Ministerio Público tendría que hacer inmediatamente, pues es uno, solicitar las cámaras del C5 para saber pues más o menos en dónde se tiene conocimiento que la persona estuvo, para ir identificando todas esas cuestiones, inclusive solicitar ante un juez yo creo que de control, alguna técnica de investigación para la geocalización del celular o de las últimas llamadas o mensajes, para poder también, pues ver ahí
dónde pudo haber sido una desaparición. Afortunadamente creo que estos últimos procesos es lo que ha ayudado mucho a encontrar a personas en esto desde que se han creado estas comisiones. Sin embargo, también es un porcentaje mínimo a comparación de las personas que ya están siendo localizadas a lo mejor en otro tipo de espacios, ¿no? Como pueden ser ya pues fosas clandestinas o CEMEFOS o alguna otra cuestión, ¿no? Que también dentro del protocolo homologado de búsqueda, pues es también buscar o la colaboración en los CEMEFOS para saber si no está ahí a nuestro familiar o nuestro amigo o la persona que conocemos. Entonces, ese es en el caso muy específico de una desaparición. Sin embargo, a lo mejor en el caso de alguna amenaza o algún homicidio o tortura, pues sí, también acudir al Ministerio Público lo antes posible, después de que haya sucedido un hecho victimizante y pues que ya el Ministerio Público empiece con todas las indagatorias correspondientes. Algo que yo siempre he recomendado, lo que creo que es esencial es siempre sensibilizar a las víctimas, que es muy importante una denuncia. A lo mejor se podría ir a un ejercicio de la acción penal, se podría ir a otra determinación, pero creo que es muy importante que se tenga una denuncia, pues prácticamente para buscar una verdad, ¿no? O sea, a muchas veces las personas que han sufrido violaciones a derechos humanos, pues también desconfían del gobierno, como lo comentamos al inicio, ¿no? Entonces ellos creen que acudir a la mejor con un ministerio público, porque también tenemos la sensación de que un ministerio público es aquella persona que nos va a revictimizar, que es una persona que está todo el día sentada en un escritorio, que tiene mala actitud, que no nos va a hacer caso y que nos Corrupto. va, ajá, que corrupto que no nos va a apoyar. Sin embargo, la realidad, y esto pues yo lo digo con toda seguridad porque he litigado los casos con las víctimas, a lo mejor en la Fiscalía General de la República, pues la realidad es otro. Muchas veces los ministerios públicos se mueven muchísimo para poder llevar los casos ante un juez de control para vincular a proceso a alguna persona. Sin embargo, pues también si no denunciamos, pues también y también si no denunciamos rápido, pues mucha de las evidencias se va borrando, como pueden ser las cámaras del C5 que duran 7 días o evidencia muy importante, pues sí se va a ir perdiendo y pues ya ahí ya no tendríamos como tan fácil poder llegar ante un juez de control para poder pues judicializar un caso, ¿no? Pero también otra de las cuestiones cuando una persona es víctima, ya sea de violación de derechos humanos, que también acudan a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ya sea la local o la estatal, porque también ellos son los encargados y tienen las obligaciones constitucionales, pues de poder hacer una investigación para también, pues llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Como pueden ser también casos muy específicos de desaparición forzada, de tortura, de desaparición de migrantes, como pueden ser los ejemplos que hemos tenido en San Fernando, en Cadereyta, pues que también la CNDH o las comisiones locales han tenido que investigar, ¿no? Entrarle el quite para también saber la verdad de los hechos. Hace muy poco la CNDH sacó una recomendación sobre desapariciones forzadas en Nuevo Laredo por Marina, entonces también si no nos quejamos, si no denunciamos, si no activamos estos mecanismos, pues también yo creo que la impunidad va a seguir. También no vamos a poder visibilizar también la crisis que tenemos y también las víctimas no van a poder llegar a una reparación integral y a que se recupere el proyecto de vida, porque yo creo que más que nada es poderle ayudar a la víctima con estos procesos a que pueda superar este hecho y recuperar ahora sí el rumbo que tenía su vida. Y a ver, entonces ahora sí que en resumen es soy víctima o alguien cercano a mí es víctima de cualquier tipo de delito. Eh, lo primero, pues hablar al 911 para que me, me contacten y o acudir a al Ministerio Público más cercano. Que también es cierto que podemos acudir a cualquier ministerio público y nos tendrían que levantar la denuncia ahí. Luego, pues tampoco quieren porque dicen, pues yo soy a lo mejor aquí en la ciudad, ¿no? Yo soy de GAM, Gustavo Amadero 5 y tienes que ir a la fiscalía en atención a feminicidios, ¿no? Que está en el centro. No, la verdad es que el Ministerio Público nos tendrá que levantar la denuncia ahí y ellos tendrán que remitirlo a la fiscalía que corresponde, que es en el mismo caso que tendría
tendríamos que hacer, inclusive si fuera fuero federal o fuero local, al Ministerio Público que acudamos, es el Ministerio Público que nos tendría que levantar una denuncia o un acta en el cual ya posteriormente se remita. Y también es el caso de las comisiones de derechos humanos. Yo podría acudir ya sea a una delegación de la CNDH porque me queda realmente muy cerca, o a mi comisión de derechos humanos del Estado, pero a lo mejor no es su competencia y ellos tendrían que remitirla a la que corresponde, porque también son horas muy específicas, ¿no? O sea, como lo comentamos en el caso de desapariciones, son horas clave para encontrar a personas, ¿no? Y en el caso de otros delitos graves, pues también son horas clave para allegarse de muchos datos de prueba. Entonces, el Ministerio Público a que acudamos también tendría la obligación de tomarnos la denuncia ahí, ya sea su competencia, ¿no? Y después remitirla a la que corresponde. Muchas gracias, Balam, y gracias por hacer este hincapié, porque de por sí llega uno con el shock, con la preocupación, la angustia, luego no tiene uno en ese momento pues la visión de y qué sigue, pero lo dijo claramente Balam, todo servidor público, llámese ministerio, llámese persona de la comisión, tiene la obligación de tomarnos, en el caso de los ministerios, tomarnos la denuncia, la querella, levantarla y en su caso ellos hacer su trabajo y remitirla donde sea, pero no es vaya hacia usted, o sea, no, eso no, ¿eh? Inclusive, también algo muy importante que comentar es que los policías, o sea, cualquier policía que nos encontremos en las calles, pueden ser los primeros intervenientes en un caso del delito, ¿no? Y que también ellos, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen la obligación de remitirnos o de hasta acompañarnos al Ministerio Público y de ellos hacer un acta especificando que tal persona se acercó, le comentó tal caso y que pues prácticamente lo deja a disposición o lo deja para que se le tome la denuncia. Entonces también los primeros intervinientes, que puede ser hasta cualquier servidor público, inclusive de la Comisión de Víctimas, que tendría conocimiento de un hecho. Porque también esa es otra, a lo mejor no acudo primero al Ministerio Público, pero me dijeron que en una comisión de víctimas o en que tal oficina que atienden víctimas me van a ayudar. O sea, ahí también es la obligación del primer contacto de las comisiones de víctimas, acompañarlo, asesorarlo, inclusive representarlo en la presentación de una denuncia. Entonces también podríamos acudir ya sea a la CEAP o inclusive hasta la Comisión de Derechos Humanos, donde nos tendrían que canalizar mediante algún oficio o alguna llamada telefónica al Ministerio Público, ¿no? O sea, yo creo que también cualquier autoridad, inclusive no esté dentro de la competencia de esa autoridad, tendría que canalizarnos porque son los primeros, lo que se llama así, los primeros intervinientes o primer contacto. Wow. Qué interesante y qué importante. Muchas gracias, Balam. Entonces ya saben. Y si no vuelven a ver todo el capítulo completo, primero 911 o acudir con una fiscalía. Si en el Inter me encuentro con un policía, pedirle el apoyo y están obligados. No es, o sea, el estar obligados no es de si quiero, no es, es de que lo Sí, tengo que no nos hacer. están haciendo un favor, o sea, Sí, está exactamente. regulado. Y bueno, a veces si corremos con la mala fortuna de que quien nos tocó tal vez no esté tan empático con la situación, pues levantar también la queja respectiva. Muchas veces muchas personas dicen, no, a que voy a perder todo el día, cuando no son cuestiones de desapariciones o trata de personas o secuestro. Dicen, no, mejor no, porque voy a perder todo el día y mi trabajo. Si no hacemos las denuncias, no vamos a no le vamos a dar la oportunidad a todos estos sistemas y estos protocolos a que realmente funcionen. Entonces yo sé que es terrible, yo sé lo que es ir y levantar una queja y que hay que estar dándole seguimiento y todo, pero hagámoslo, porque si queremos hacer un cambio y que estos delitos, sea cual sea, empiecen a bajar de número, tenemos que empezar por la denuncia. Entonces ya saben, 911 y tener a la mano los números de la CEAP
tener a la mano los números de su fiscalía más cercana, de su sector. Yo, por ejemplo, tengo mi número del sector, la policía que nos queda más cerca. O sea, hacernos responsables y hacer y tener siempre a la mano nuestro directorio telefónico. Y si no, ya con las tecnologías en internet rápido entro a atención a víctimas y por lo menos hablando me van a decir qué tengo que hacer, hacia dónde y cómo, como ya nos los explicó Balam. Y bueno, seguimos con este tema interesante de derecho de las víctimas en un capítulo posterior. Ya saben, déjenos like, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios y nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo de esta muy interesante serie. Muchas gracias. ¿Qué tal todas, todos y todas ustedes? Bienvenidos a otro capítulo más de Y tú también discriminas en esta serie de Derecho de las Víctimas. Y bueno, en el capítulo anterior nos quedamos nos explicó ampliamente nuestro invitado, el licenciado Balam Kitse Salas, que realmente es un experto en estas cuestiones del derecho de las víctimas, con una amplia experiencia tanto en lo privado como en lo público, precisamente atendiendo a víctimas. Y bueno, nos explicó qué hacer en el momento que soy víctima de un delito o alguien de mi familia es víctima de un delito y qué hacer en ese momento. Pero bueno, ya estamos ahora necesitando entrar a este nueva fase de ya levantamos la denuncia, ya estamos en el MP o ya estamos en atención a víctimas y qué sigue. Pues sí, pues creo que también es muy importante explicar qué es lo que sigue, o sea, cuáles los procedimientos y a qué tenemos derecho una vez presentada una denuncia, ¿no? Ya cuando pues ya tenemos nuestra denuncia, ya tenemos un asesor jurídico que nos haya explicado también a qué tenemos derecho, porque también es una obligación de los asesores jurídicos explicarle, tienes derecho a esto, a esto, a esto, a esto, y tanto en el derecho penal como en el sistema no jurisdiccional, y que también el Ministerio Público nos haya explicado cómo se va a llevar la línea de investigación, pues ya ahora sí viene pues prácticamente todo un proceso que muchas veces puede ser muy desgastante y hasta revictimizante para las víctimas. Ya que a lo mejor ya presentamos la denuncia y salimos, es una obligación del Ministerio Público o de la Comisión de Derechos Humanos cuando presentamos una queja, pues remitirnos a la Comisión de Víctimas, que es la especializada pues en una atención integral, ¿no? ¿A qué me refiero con integral? A que debe ser, pues, debe de atender todos los aspectos de las víctimas, ya sea el psicológico, el psiquiátrico, el médico, el social, el educativo, ¿no? Justamente como lo he explicado, para una recuperación de proyecto de vida. Entonces, bueno, ya el Ministerio Público, la CNDH o la Comisión Local nos canalizan a la Comisión de Víctimas o ellos mismos, las fiscalías o las comisiones también tienen ciertos servicios que también nos podrían ofrecer, pero bueno, en el mejor de los casos nos van a remitir a la CEAP o CEAP local. Entonces, pues de SEAP o la Comisión de Víctimas lo que tendrá que hacer es primero hacernos una entrevista de manera multidisciplinaria, que me refiero a que con diversos especialistas en materia legal, en materia social, en materia psicológica, en materia médica, para detectar qué necesidades tienen las víctimas, ¿no? A lo mejor en una víctima de trata de personas van a ser necesidades realmente muy específicas a una víctima de tortura o una víctima indirecta de desaparición. Entonces, y con los expertos que tendríamos que presentarnos, ya sea en un primer contacto con una comisión, pues ellos tendrían que hacer prácticamente un plan de atención integral. ¿A qué me refiero? A que si en el caso viene una familia de desaparición, que tiene un familiar desaparecido, pues tendrán que ver, uno, pues saber si ellos quieren la atención psicológica, si la necesitan, ¿no? Qué es lo que causó esa aparición, ¿no? Que a lo mejor pues se perdieron oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, a lo mejor la persona que desapareció era quien mantenía el hogar, entonces pues hacer gestiones para obtener becas, para obtener apoyos, para inclusive obtener trabajos para las víctimas indirectas, ¿no?
En el caso a lo mejor de una tortura, pues después de una tortura, pues sí, pues vienen diversas afectaciones a la salud, ¿no? Tanto física, como psicológica. Entonces, detectar cuáles son las cuestiones que tendrían que ir rehabilitándonos justamente para recuperar el proyecto de vida. Entonces, aquí es como el primer acercamiento donde tendríamos que detectar necesidades muy específicas en casos muy concretos para poder ir con la marcha durante todo el proceso penal o toda la queja, que a la par se vaya llevando este plan de atención integral, en todos los aspectos que mencioné, ¿no? En el mejor en el caso legal, dentro del mismo plan se especifica que el asesor jurídico tendrá que darle todo el seguimiento a la carpeta de investigación, aportar las pruebas y en caso de que se llegue a judicializar, pues ya representarla durante todo el juicio oral y la ejecución de la sentencia. A lo mejor en el caso psicológico, pues se tendrán que establecer o hacer un diagnóstico inicial de cuántas psicoterapias o terapias necesita una persona justamente para poder ir poco a poco recuperando un proyecto de vida y a lo mejor ya que una vez terminan las sesiones de los expertos victimales, pues ya y vincularlos o acompañarlos a las instituciones donde ya se pueda dar la atención especializada, porque recordemos a lo mejor que los psicólogos que trabajan en las comisiones, en las fiscalías, pues no están especializados en a lo mejor en una rama muy específica que requiere una víctima. Entonces, el sector salud sí tiene estas especialidades que pudieran atenderlas. En el caso médico, pues no esperaríamos que tanto la CEAP o la Fiscalía tuviera un hospital, sino que se coordinara con el sector médico, o sea, de salud federal o local, para una atención médica especializada, ¿no? Como puede ser el caso de que derivado de una tortura, pues a lo mejor hubo afectaciones a diversos órganos vitales, pues buscar que el médico de la institución pues busque la institución donde se le pueda dar la atención integral más especializada, ¿no? Eso es lo que Aunque sea privada, o sea, ahí en el ya son caso de casos que no muy hubiera algo específicos. público que solo sea privado, tendría que también ver la Ahí posibilidad. lo que Sí, justamente para eso es el fondo que explicamos en segmentos anteriores. Justamente lo que dice la Ley General de Víctimas es que si en algún sector público no se encuentra la especialidad que se requiera, se podrá pagar a la víctima una institución privada, ¿no? Siempre y cuando se demuestre que en el sector público no está la especialidad requerida. Ahí sí podríamos aplicar la institución pública, privada, y se podría pagar con el fondo de víctimas. Y, por ejemplo, desde el primer capítulo, en muchos momentos se ha tocado el tema de proyecto de vida. No sé si pudieras ahondar un poquito más a qué se refiere esto de proyecto de vida. Digo, a mí me queda muy claro, ¿no? Pero quizá alguien de la audiencia, como es también un término muy técnico en materia de derechos humanos, pues no sé si nos pudieras, que además me encanta tu cómo explicas todo, lo explicas así de una manera, nos lo desmenuzas muy tangible, muy entendible. Si nos puedes platicar qué es el proyecto de vida realmente y la importancia que tiene y de ahí por qué es importante hacer la denuncia, que se llegue a una solución y luego hacer una petición de reparación de proyecto de vida o de restitución. Sí, pues mira, pues el proyecto de vida es todos aquellos elementos que una persona tiene justamente ahora sí para su vida, ¿no? Este proyecto, pues, o estos elementos incluyen desde la educación, desde qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar, si me quiero casar o no, si quiero ser madre o padre o no. Justamente es lo que vamos a ir nosotros construyendo como personas a futuro, ¿no? O lo que queremos hacer a futuro. Eso es lo que podríamos decir que es un proyecto de vida. A lo mejor yo tengo un proyecto de vida que en 10 años a lo mejor quiero ser ministro de la Corte, pero pues me pasa un hecho victimizante, y esto afecta que yo pueda cumplir con el propósito que yo tenía
años atrás, ¿no? O días atrás. Entonces, pues el proyecto de vida prácticamente es lo que nosotros como seres humanos o como personas queremos como a futuro para, no, para pues nosotros pues sentirnos completos, con dignificados y para poder pues sí cumplir nuestras metas a futuro, que es algo que tenemos todas las personas, ¿no? O sea, es algo que en lo que hemos siempre soñado todas las personas. O sea, no creo que haya una persona en la que no piense que quiero estudiar, quiero dedicarme a esto, quiero a lo mejor ser mamá, no ser mamá, quiero tener un negocio, ¿no? O sea, es algo que todas las personas siempre deseamos, ¿no? Entonces, cuando pasa un hecho victimizante, pues este proyecto se trunca, justamente, pues porque a lo mejor yo tenía con mi esposo o con mi esposa que desapareció el proyecto de en 5 meses poner un negocio, poner alguna cuestión que a nosotros como pareja y a nuestra familia nos iba a ayudar económicamente, ¿no? O sea, ahí se trunca un proyecto de vida porque yo tenía dentro de mis ideales, pues tener un negocio con mi pareja, ¿no? Y bueno, después de estas pequeñas fallas técnicas que siempre suceden, pero lo importante es que llegue toda la información completa, vamos a retomar desde que ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público y que continúa. Perfecto. Bueno, una vez que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público nos tendría que ofrecer una canalización o remitirnos directamente a una comisión de víctimas para que tengamos una atención multidisciplinaria y integral. ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos una atención médica, psicológica, psiquiátrica, legal o social, trabajo social. Esto no es como que el Ministerio Público o las fiscalías no lo tengan, que sí lo tienen, porque hay centros de víctimas dentro de las fiscalías. Sin embargo, lo ideal a lo mejor es que nos remitan a la institución que es la encargada de la atención, ¿no? También cuando presentamos una queja en la CNDH, nos podrían remitir para las comisiones de víctimas para la atención integral. Una vez que llegamos con esta comisión de víctimas, ya sea local o federal, lo que tendría que suceder es que un equipo multidisciplinario nos haga una entrevista inicial para detectar las necesidades específicas de cada persona que se encuentra en una situación específica. Y se tendría que elaborar un plan de atención integral. Este plan de atención integral es elaborado tanto por psicólogos, médicos, trabajadores sociales, abogados, para detectar las necesidades específicas y que se pongan por escrito qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a hacer cada área para la recuperación de un proyecto de vida. Un ejemplo es las víctimas de desaparición, en el caso las indirectas, cuando acuden a la SEAP y se les hace esa entrevista, se tienen que detectar a lo mejor cuestiones psicológicas derivadas de la afectación que la ausencia de un familiar impacta. Sin embargo, si el familiar que desapareció era quien mantenía el hogar, pues habrá que hacer todas las gestiones necesarias para que se obtengan pues becas, programas sociales o incluso bolsa de trabajo para todas las personas, ¿no? En el caso a lo mejor de trata de personas o de tortura o de secuestro, pues a lo mejor tendríamos que irnos mucho a la parte psicológica o psiquiátrica, psicosocial más que nada, para poder ahí hacer todas las gestiones, terapias y procesos que se necesiten para que las personas puedan recuperar un proyecto de vida. Aquí también a qué nos referimos con proyecto de vida, pues es más que nada es todos los ideales que todas las personas o todos los seres humanos tenemos con nuestra, ahora sí, con nuestra vida, ¿no? Si tenemos el ideal de estudiar, de trabajar, de tener una familia, de tener una mascota, de viajar, o sea, todo esto, todos estos ideales en conjunto es lo que se va formando para tener un proyecto de vida. Y por ejemplo, Y la tragedia del metro de la línea 12. Hay muchas víctimas. Bueno, hubo muchas víctimas, pero también hay muchas víctimas indirectas, porque murieron padres de familia, madres de familia. Entonces,
los hijos, por ejemplo, de estas personas, o inclusive si alguna persona adulta mayor que pues Dependía. dependía de esta persona que falleció trágicamente, ahí vendría también la restitución y esto del proyecto de vida. Sí, justo, o sea, a lo mejor en el caso muy específico del metro, creo que lo que tendría que hacer la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México es, uno, detectar necesidades, detectar núcleos familiares, o sea, del núcleo familiar de la víctima directa que falleció, saber ahí, mediante una entrevista muy específica y no revictimizante, saber si hay niños, si hay dependientes económicos, padres, madres, y saber posteriormente qué es lo que podríamos hacer, ¿no? A lo mejor en el caso de una persona que tenía hijos pequeños, pues uno, pues la terapia, ¿no? O sea, y llegar en ese momento y hacer la terapia para justamente que poco a poco se vaya atendiendo el tema, hacer el duelo, hacer todas esas cuestiones desde una parte muy psicosocial. A lo mejor desde una parte muy social, pues gestionar las cuestiones de apoyo, a lo mejor de canasta básica, pues de educación, becas, ¿no? Becas escolares, si a lo mejor la persona que falleció era quien prácticamente aportaba todo al hogar, pues a lo mejor la persona o las personas que quedan dentro de ese núcleo familiar, pues poderlos canalizar a bolsas de trabajo, ¿no? Para que también ellos puedan empezar a traer recursos a su casa y también que también el Estado pues aporte, ¿no? O sea, a lo mejor se me ocurre dentro de la Ciudad de México que tiene diversos programas sociales, pues otorgarles los programas respecto a cuestiones de canasta básica, cuestiones incluso hasta la condonación de predial o estas cuestiones que están impactando, ¿no? Esto es lo que tendríamos que hacer en cuestión a lo mejor de restitución en proyecto de vida. Hay muchísimas más que se podrían hacer en cuestión de línea 12, ¿no? Sin embargo, las urgentes son las inmediatas, de atención inmediata, tendrían que hacer las que pudieran solventar lo antes posible, cuestiones económicas, cuestiones psicológicas, para que pues ahora sí no haya una revictimización por parte del Estado hacia los núcleos familiares de las víctimas directas. Y por ejemplo, me quiero ir un poquito más allá. En el caso de Campo Algodonero, que al final nada más quedaron 3 víctimas de feminicidio, que fue lo que llegó a la Corte Interamericana y lo que se sentenció. No he revisado últimamente, creo que la última vez que lo revisé fue hace año y medio, porque la verdad es doloroso ver todo lo que no ha cumplido el Estado, que la Corte sentenció, que no es de si quieren, es de a fuerzas. Por ejemplo, en un caso como ese, Campo Algodonero, ¿qué ¿de qué forma restituyes o, o generalmente ha restituido a una madre que pierde a una hija en esas condiciones? ¿Cuál podría ser la restitución y qué pasa con el proyecto de vida de la hija? Aquí estamos hablando de una mamá que perdió a la hija. Ahí, ¿cómo sería o cómo debería ser o cuál sería lo óptimo? Bueno, primero creo que lo que Campo Algodonero nos ayudó, aunque hayan sido solamente 3 casos, creo que el impacto que tuvo fue que uno nos ayudó a visibilizar lo que estaba pasando en materia de feminicidios en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que ahorita también es otra de las pandemias que tenemos en México. Sin embargo, lo que ahora sí es el litigio estratégico, a lo mejor es tomar un caso muy significativo, como puede ser Radio Pacheco, aunque hubo miles de personas desaparecidas en la Guerra Sucia, pero que esto impacte a todo lo que viene, ¿no? Entonces, en cuestiones de feminicidio, creo que la restitución de un proyecto de vida, uno, creo que la persona, o sea, nunca vamos a poderle poner un costo a un ser querido, a un hijo. Sin embargo, sí podemos hacer acciones, o el Estado tendría que hacer acciones para una recuperación de un proyecto de vida. La Ley General de Víctimas establece que la finalidad es que el Estado pueda traer, ¿cómo lo diré? Que el proyecto de vida esté igual
a como estaba antes de un hecho victimizante. Eso es lo que nos establece prácticamente la Ley General de Víctimas. Ahí yo siempre he discrepado un poco porque considero que muchas veces nosotros nos encontramos en una situación de vulnerabilidad que nos llegó a un hecho victimizante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer el Estado? Mejorar el proyecto de vida, mejorar las condiciones del proyecto de vida para que justamente no volvamos a vivir un hecho similar, ¿no? Entonces, es mejorar, o sea, sacar de la vulnerabilidad donde estaba una persona que lo obligó a ser una víctima de delito de violación de derechos humanos para mejorarlo y que ir encauzando un proyecto de vida. Entonces tendríamos que mejorar las condiciones de las víctimas, ¿no? En el caso de los feminicidios, pues tengo muy presente el caso de Norma Esther Andrade, que ahorita que se está litigando en el sistema interamericano, en el que era una maestra que su de su hija fue víctima de feminicidio y ella pues tuvo que dejar la docencia para poder encontrar justicia. Una de las partes que ha hecho el Estado es justamente pagarle como todos estos sueldos caídos, porque al final tuvo ella que dejar prácticamente una plaza, porque tenía diversas faltas por haber acudido a las diligencias ante el Ministerio Público, ante la CNDH, ante todas estas cuestiones. Entonces, una forma de recuperación de proyecto de vida y restitución es que se le pudiera pagar sueldos caídos, inclusive hasta poder jubilarse, porque ella se quedó a cargo de sus nietos, ¿no? Entonces, ella nunca se imaginó que iba a tener que ser mamá de sus nietos, o sea, criar a sus nietos, o sea, no iba a disfrutar la parte de ser abuela, sino tendría que volver a ser madre de los hijos de su hija. Entonces, una forma de restitución es esa. También la cuestión de las becas, a lo mejor que se les puedan dar a sus nietos respecto a que ellos puedan estudiar, porque lo que me refiero es que la vulneración o que a lo mejor esta familia estaba dentro de una situación de vulnerabilidad por condiciones muy específicas de Ciudad Juárez o del entorno donde ellos se manejaban. Entonces es que justo con estas becas o con el impulso del estudio, estos niños puedan salir de diversa situación de vulnerabilidad y que tengan un mejor proyecto de vida, ¿no? También otras cuestiones respecto a atención psicológica muy especializada también para que se pueda superar el duelo, para que se pueda atender todas las cuestiones que deriven. Algo muy importante, y es una de las críticas que se le ha hecho mucho a la Comisión de Víctimas, a la Ley General de Víctimas, es que establece que se podrán atender todas las enfermedades que deriven del hecho victimizante. O sea, que si yo derivado de una tortura tengo algún problema en pulmón, riñón, me lo podrán atender. Sin embargo, a lo mejor una madre que desarrolló diabetes porque dejó de comer, porque comió muy mal durante a lo mejor la búsqueda en terreno de su familiar o a estar acudiendo al MP a revisar mi carpeta y exigir justicia, eso es lo que muchas veces la SEAP no ha cubierto. O sea, a lo mejor yo desarrollé diabetes o desarrollé cáncer derivado de a lo mejor una mala alimentación que yo tuve, ¿no? Entonces la SEAP no se ha Del hecho cargo de estrés, esta. Ajá, del estrés, puro justamente, o estrés. sea, que también realmente sí que son derivadas, o sea, tal cual no es derivado de que mi familiar desapareció, pero justamente es una afectación que me fue consumiendo con los años y es una de las grandes críticas que se le ha hecho a la CEAB y a la ley, o sea, que no prevé estas cuestiones, ¿no? Y que también llega a ser revictimizante que no se pueda atender a diversos familiares que realmente están en una búsqueda, en una lucha de verdad y memoria y que no tengan la atención médica, pues porque no deriva de un hecho victimizante, ¿no? Entonces, son de las grandes críticas que se le ha hecho a la ley. Sí, muchas gracias, Balam, de toda esta explicación. Híjole, hasta se le enchina uno el cuero nada más de pensar. Ay, lo que han pasado muchas de nuestras queridas madres. Siempre me recuerdo a las madres buscadoras, rastreadoras, y se me hace chiquito el corazón. Pero precisamente un poquito yendo hacia allá, en varios momentos, y con esto me gustaría cerrar este capítulo, en varios momentos hablas de la revictimización. No sé si nos pudieras explicar un poquito más
¿qué es una revictimización? Porque oímos mucho y están revictimizando, pero como que a veces no queda claro ese concepto. Bueno, tal cual el término revictimización no es el que se ocupa. Sin embargo, la Ley General de Víctimas lo marca como el principio de no victimización o victimización secundaria. ¿Esto qué es? Que durante el proceso que una víctima busca la verdad o la justicia o alguna otra cuestión, no se le, ¿cómo lo diré? Sino no se le hagan ciertos, a lo mejor, comentarios, ciertas actitudes que puedan hacerlos o puedan entrar en un estrés o recordar el hecho y que esto los ponga en una situación más de vulnerabilidad, ¿no? A lo mejor cuando una persona desaparece y la madre va al Ministerio Público y el Ministerio Público le dijo, pues seguramente su hijo andaba en malos pasos. Esa es una forma de revictimización, ¿no? O cuando a lo mejor una víctima de violación está con el perito médico, el perito que le está realizando los estudios o certificaciones y le comenta, ¿esto te gustó? ¿Sentiste placer? O el Ministerio Público le dice, no, pues es que traía la falda muy corta, ¿no? Esa es una forma de revictimización. Inclusive dentro de los mismos, dentro del mismo Poder Judicial, los jueces, cuando están dentro del juicio oral, pues también le empiezan a preguntar o a hacer otro tipo de comentarios que empiezan a victimizar a la víctima, ¿no? Justamente a lo mejor quisieran llegar o son estrategias que los jueces o incluso ministerios públicos utilizan para ganar los casos, pero pues sí son cuestiones de victimización secundaria. O sea, estas cuestiones que pongan en estrés a las víctimas, o que las hagan recordar el hecho victimizante y que esto mismo obstaculice o que se impida el ejercicio de los derechos, ¿no? O sea, que incluso los puedan llegar hasta sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos, ¿no? Un nuevo daño psicosocial. Claro, que importante es toda la salud mental y específicamente que lo has comentado en muchos momentos, la salud psicosocial, que es lo, creo, lo que menos cuidan a veces en estos procesos, pero bueno, ya por lo menos ya estamos en el camino, por lo menos ya se habla de la palabra psicosocial, ya es un gran avance. Y bueno, ahorita también nada más para redondear la parte de la revictimización, pues precisamente lo que pasó con la querida Ingrid Escamilla, que siguieron mostrando por todos lados sus restos. Eso es también un tipo de revictimización, pero no solo a la víctima fatal, sino también a las víctimas indirectas, ¿no? Sí, justamente en el caso yo creo que de feminicidios o delitos que donde haya cuestiones de género, creo que es donde más se ha victimizado o revictimizado a las víctimas, a las mujeres, respecto obviamente que vivimos en una cultura muy machista, que todavía hay estereotipos por parte de los actores de procuración y administración de justicia, y por los mismos medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces vimos en el caso de Ingrid Escamilla Los o de Leslie Osorio. transfeminicidios también, que luego, ay, Ajá, la mataron por mariquita siempre es y una disculpa por mi expresión, ajá, pero no, con la que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero eso es otra ajá, y discriminación. justamente los medios de comunicación, pues, hacen que se revictimice también a las víctimas, ¿no? A lo mejor en el caso de crímenes de odio contra la comunidad LGBT, pues es como lo mataron por gay, lo mataron por homosexual, ¿no? En el caso de feminicidios lo mataron porque la mataron porque traía la falda muy corta, porque no se da a respetar, ¿no? O sea, dentro de los mismos medios de comunicación se van haciendo estereotipos y haciendo que pues en las redes sociales se vuelva a revictimizar, ¿no? A las víctimas, cuando justamente existen manuales donde se debe de proteger o códigos de ética para medios de comunicación
donde se expresa o se dice qué es lo que se puede compartir en información respecto a víctimas, ¿no? Porque Claro. muchas veces hemos visto también que periódicos tipo de Mucha Nota Roja ponen fotografías del cuerpo tal cual de una persona que ha sido víctima de homicidio, el cual eso está prohibido también. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué Gobernación no hace nada? Yo me acuerdo hace ya tiempo, cuando hice mi tesis del marco jurídico de la violencia en la televisión mexicana, me acuerdo perfecto de las leyes que decían claramente que pues había ciertos horarios, ciertas cosas que no se podían pasar, pero ahora como que todo es muy laxo con el título de libertad de expresión y ponen de todo. ¿Y dónde quedó Gobernación o alguien que les diga algo? Pues justamente, pues el filtrar, porque muchas veces se han filtrado cuestiones de fotografías que los peritos han tomado, esas cuestiones, la filtración es un delito, ¿no? Sin embargo, los medios de comunicación tienen que tener o tendrán que tener códigos de ética, justamente para la no revictimización, ¿no? El caso de poner a lo mejor una persona que ha sido víctima de homicidio es una revictimización para los familiares, ¿no? O sea, el saber que tu ser querido o está, circuló en la ciudad o a nivel nacional o en un portal de internet, pues también. A lo mejor en Facebook o en redes sociales son un poco más, o lo restringen más a estos medios de comunicación que suben ese tipo de fotografías, si los bloquean o hasta les han Sí. suspendido cuentas, pero a lo mejor lo que es empresa escrita, creo que todavía falta un poquito, ¿no? Y Sobre en la estos, televisión. ajá, sobre Ahora, esas cuestiones de ética. que sepan, ¿no? Las personas de medios que pueden hacerse acreedores a demandas de tipo civil, de daño moral, por Un parte daño moral, de justamente. las víctimas indirectas, que yo espero que alguna que haya sido agraviada, a pesar del dolor y de la tragedia que hayan vivido, se animen en algún momento a hacerlo, porque desafortunadamente solo aprendemos con antecedentes. Y bueno, pues este capítulo también estuvo sumamente interesante. Ya nada más nos queda un capítulo más para terminar esta serie tan interesante del derecho de la víctima, de las víctimas. Muchas gracias, Balam. Y a todas, todos y todas ustedes, no olviden dejarnos sus comentarios. También ahora sí que denle un like a este contenido para que pueda llegar a más personas y suscríbanse para saber cuando subamos nuevos contenidos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos y todes ustedes? Mi nombre es Miroslava Cisne y bienvenidos a un capítulo más de Y tú también discriminas. El día de hoy cerrando esta serie de derechos de las víctimas y nos quedamos en el capítulo pasado en todo qué pasa a partir de que ya hago la denuncia o que ya llego a centro de atención a víctimas y qué es lo que sigue. Y nos quedamos también en la parte de la restitución del daño, tanto a víctimas directas como indirectas. Y si no saben qué es, váyanse al capítulo 2 que ahí ampliamente nos explicaron lo que son los diferentes tipos de víctimas. Y pues sin más, le cedo la palabra a nuestro querido Balam Kitse Salas para que nos siga Muchas explicando gracias. todo este mundo del derecho de las víctimas. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, una vez que ya acudimos a la CEAB y que bueno, ya nos hicieron nuestro plan de atención integral y nos están brindando atención médica y psicológica y estamos ya dentro de un proceso de recuperación de proyecto de vida, pues lo que mucho se habla o lo que también muchos conocen, pues cómo llega una reparación integral, ¿no? O cómo me pueden reparar, o el Estado me tiene que reparar, el particular me tiene que reparar, quién es quien me tiene que reparar, ¿no? Entonces, aquí existen como dos vías de obtener una reparación integral. Bueno, existen varias, pero a lo mejor las que marca la Ley General de Víctimas son como dos muy específicas. Una es en materia penal y otra es en materia de violación a derechos humanos. ¿Cómo obtenemos cada una de ellas? Pues la de violación a derechos humanos es mediante alguna recomendación, ya cuando se expidió una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de alguna comisión estatal,
o alguna sentencia de algún organismo internacional donde México haya reconocido la competencia, ya sea una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se pida explícitamente la reparación integral del daño, o en la vía penal mediante alguna sentencia condenatoria ya ejecutoriada, perdón, del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales locales, o cuando el Ministerio Público solicite que se haya una compensación económica, ¿no? Entonces, hay una penal y otra en materia de derechos humanos. Entonces, también es otro de los derechos de las víctimas que tienen que ser reparadas. Esta tiene que ser una de manera oportuna, tiene que ser de manera diferenciada, transformadora, integral, y que éste vaya acorde al daño que se sufrió, ¿no? A consecuencia de un delito o de alguna violación a derechos humanos. Y tiene que comprender 5 rubros específicos que nos marca la Ley General de Víctimas, que es la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Ahorita vamos a explicar como muy brevemente cada uno de ellas, qué comprenden, ¿no? Eh, eh, También hay que tener en cuenta que el Ministerio Público, la CNDH, también nos tendrían que expedir lo que se llama calidad de víctima para que nosotros podamos, o las víctimas puedan ingresar a lo que es el Registro Nacional de Víctimas o los registros estatales de víctimas, que es un numerito en el que se te otorga para que tú puedas obtener prácticamente las medidas que otorgan las comisiones de víctimas, como son las de asistencia, las de ayuda y en este caso la reparación integral, ¿no? Entonces es como importante que nosotros tengamos lo que se llama el RENAVI para obtener la reparación, ¿no? Entonces, ¿qué comprende la reparación integral? Bueno, ya lo dijimos, los rubros y, por ejemplo, en materia de restitución, pues también el principio de diferenciado es que no todos los casos son iguales, sino hay que atender al caso en concreto, entonces cada una tiene, o sea, no va a ser las medidas de restitución igual para las víctimas indirectas de desaparición que para una víctima directa de secuestro, alguna víctima de amenazas por libertad de expresión o alguna otra cuestión, ¿no? Sin embargo, en la restitución se busca que a la víctima devolver a la situación anterior, ¿no? A como estaba antes de un delito, de una violación, que es lo que explicamos en el bloque pasado, que es lo que se llama el proyecto de vida, ¿no? Que ahí explique que yo discrepo un poco, que sin embargo debemos mejorar esta situación a como estaban antes de las víctimas, porque justamente esta vulnerabilidad puede llegar a que estuvieran en la situación de víctima, ¿no? Esto que puede ser a lo mejor el restablecimiento de la identidad o de derechos jurídicos, en el caso del restablecimiento de la libertad en un caso de secuestro o desaparición forzada, la reintegración al empleo, un regreso digno y seguro a un lugar de residencia en el caso de las víctimas de desplazamiento forzado interno, la devolución de mis bienes, de mis valores, de propiedad que a lo mejor me fueron incautados o que fueron recuperados por las autoridades. Y en el caso también de que alguna autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminen mis registros que tengan como antecedentes penales, que a lo mejor es el llamado derecho al olvido, ¿no? Eso es prácticamente lo que busca la restitución, ¿no? O sea, que se devuelva a la situación anterior antes de que me hubiera pasado alguna situación. Estos podrían ser como rubros muy específicos que pudieran contener. La ley marca más, ¿no? Pero es lo que podríamos tener. En el caso de las medidas de compensación, estas se otorgan tienen que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho o de la violación a derechos humanos. Aquí quisiera aclarar que pues también no vamos a compensar igual a una víctima de amenazas que tal quien no se le causó un daño a su ser o a su integridad que a una víctima de tortura o una víctima de desaparición, ¿no?
O sea, tenemos que atender al hecho, ¿no? También algo que es un principio es que la compensación o la reparación no tiene que, o sea, no busca enriquecer a las víctimas, ¿no? Sino busca que sea proporcional a la gravedad del hecho punible, de la violación o de algún delito, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, bajo el principio de diferenciación, ¿no? Esto a lo mejor es que se me repare el daño moral, que se me repare un daño psicosocial, que se me repare la pérdida de oportunidades, a lo mejor en educación o de prestaciones sociales, se me paguen las costas y costas judiciales de mi asesor jurídico cuando este fue privado, que se me reembolsen las cuestiones de tratamientos médicos o terapéuticos cuando yo los pagué en un hospital privado, que se me reembolsen los gastos de transporte o de alojamiento, de comidas, de comunicación que yo ocupé cuando tuve que ir a presentar mi denuncia, cuando fui al juicio, cuando fui a poner mi queja, o sea, todo eso me tendrían que restituir, ¿no? Obviamente esto bajo los principios que marcan los jueces, que debemos obtener los comprobantes también para que se tome en cuenta dentro de esta reparación, ¿no? Eso es más que nada, ¿no? La reparación en cuestiones de compensación. Obviamente podríamos hablar horas del daño moral o horas de las cantidades que tendría que tener esta reparación. Sin embargo, ese podría ser para otro Tema de programa. otro Sin capítulo, embargo, es otra lo que serie. marca prácticamente. Pero eh, Sí. antes de terminar, me gustaría que nos explicaras qué hacer si te toca la malísima suerte de que llegas a atención a víctima o incluso en el Ministerio Público y no le dan un seguimiento adecuado a tu caso y ya luego te enteras que no lo hicieron y qué hacer o cómo saber si sí se está llevando el proceso, que eso hay que también decir, a veces queremos que todo sea ipso facto en el momento y no, todo este tipo de cosas lleva un tiempo también, pero ver si realmente es que está Correcto. llevando su tiempo por el proceso o por la capacidad de resolución que tiene la misma institución o que nos están dejando ahí como a la deriva y no nos están atendiendo. ¿Qué hacer? Ok, bueno, también, sí, como lo comentas, de que hay tiempos muy específicos. Sin embargo, pues, ¿qué hago cuando considero que el MP no está haciendo su trabajo o mi asesor jurídico no me está representando o a lo mejor el visitador de CNDH no está integrando bien mi queja o mi psicólogo o mi trabajador social no está realizando bien su trabajo? Pues obviamente todas las dependencias, sean del gobierno federal o gobierno local, tienen lo que se llama una contraloría o un órgano interno de control. Aquí yo podría acudir primeramente, hay otras vías, pero a lo mejor podría acudir a un órgano interno de control a justamente quejarme, ¿no? A decirle, pues, oye, pues este servidor público no está haciendo bien su chamba, no está haciendo lo que le toca, por favor, ayúdame, investigalo, ¿no? Entonces, el órgano interno de control tendrá que hacer una investigación para determinar si hay alguna responsabilidad administrativa para algún servidor público. Obviamente también podríamos acudir con el superior jerárquico, ¿no? En el caso del asesor jurídico, a lo mejor con su director de área, o en el caso del Ministerio Público con el fiscal especial o el fiscal de esa delegación, ¿no? Sin embargo, pues también a decirle, oye, necesito que me cambies de ministerio, de asesor, de visitador, pues porque no está haciendo bien su chamba, ¿no? Y ya determinará el superior jerárquico si lo cambia o no. Sin embargo, también podríamos acudir a la CNDH, ¿no? A la comisión local, ¿no? A decir, oye, como le explicamos en bloques anteriores, ¿no? No está haciendo bien su trabajo, no me está asesorando, no me está brindando la atención adecuada. Podríamos acudir a la CNDH. Sin embargo, ya cuando hay una cuestión ya más grave que podría incluso incurrir en un delito, pues también podríamos acudir a la Fiscalía de Servidores Públicos de nuestra Fiscalía Estatal o en la Fiscalía General, este,
para que se inicie una indagatoria correspondiente, ¿no? Y ya que se determine si incluso hay una responsabilidad penal o no. Pero pues son las vías que podríamos tener y que todos los servidores públicos tienen obligaciones y que también hay órganos que se encargan de vigilar todas las actuaciones de los servidores públicos. Prácticamente pues eso pues sería. Ok, pues muchas gracias por darnos esta amplia explicación. Y bueno, ya a manera de ir cerrando todos estos, pues todo este recorrido a través del derecho de las víctimas, pues cómo llegar a una conclusión. Digo, yo sé que apenas, como lo dijiste desde el primer capítulo, apenas somos como, estamos empezando, estamos todavía en pañales en nuestro país, pero bueno, por lo menos ya estamos en pañales, creo que ya es una pequeña ventaja. Eh, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo ves el panorama desde tu experiencia y hacia dónde sería el ideal? Claro, el ideal es que no tuvieran que existir estas instituciones, yo lo sé, pero bueno, en un corto o mediano plazo, ¿cuál es el panorama ideal al que podríamos aspirar? Pues obviamente creo que el ideal perfecto es que a un futuro lejano o mediano es que pues no tendría que existir, como bien dices, una comisión de búsqueda, una comisión de víctimas, inclusive una CNDH, ¿no? Sin embargo, pues dado a la crisis que vivimos, pues es necesario tenerlas, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita? Pues ya más o menos lo explicamos, estamos todavía empezando, estamos en pañales. ¿Hacia dónde vamos? Pues tendríamos que ir hacia procesos más sencillos, más ágiles, más rápidos, para que las víctimas puedan obtener pues tanto una reparación como el derecho a memoria y verdad, ¿no? Obviamente esto es un trabajo no en conjunto de todos los tres poderes de gobierno, o sea, desde el ejecutivo con las instituciones, desde el legislativo justamente con las reformas y leyes que puedan proteger y tener una máxima protección a las víctimas, y desde el judicial de que se tengan que hacer todas las gestiones para justamente se tengan mayores sentencias y mayores avances en favor de restitución y de justicia a víctimas, ¿no? Que creo que es a lo mejor donde más estamos atorados, ¿no? Porque podríamos tener o tenemos organismos especializados para su atención, tenemos otro tipo de actores y mecanismos. Sin embargo, pues si tampoco hay una verdadera administración y procuración de justicia, pues muchas veces van a seguir impunes estos delitos y no va a haber realmente una reparación, ¿no? O sea, de nada nos va a servir gastar los millones en tener o en darles cuestiones económicas a víctimas, si realmente muchas veces lo que buscan es que saber qué pasó, ¿no? Saber dónde está su familiar, saber por qué me secuestraste, por qué me torturaste, ¿no? O sea, quiero saber el por qué, ¿no? Y el que las víctimas sepan que esto no va a volver a pasar, ¿no? Que son las garantías de no repetición, ¿no? O sea, que esto nos comprometemos como Estado, como particulares, que no vamos que no va a volver a pasar, ¿no? Obviamente todo esto es un conjunto en el Estado, ¿no? O sea, es un conjunto de cuestiones que se tienen que hacer entre los poderes de gobierno, ¿no? Como puede ser el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, ¿no? O un ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que también podría ser otra de las cuestiones que podríamos mencionar, ¿no? O también que la garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a los tratados internacionales, ¿no? En materia de derechos humanos para garantías de debido proceso, autoridades judiciales. O esta cuestión, ¿no? Protección a profesionales de derecho, de salud, de información, de defensa de derechos humanos, ¿no? O la exclusión en la participación del gobierno en las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, creo que esos son los elementos que tendríamos que tener justamente para tener garantías de no repetición, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Obviamente creo que no lo podríamos ver ni a un futuro mediano, podríamos verlo a un futuro lejano,
pero pues vamos empezando, ¿no? A lo mejor no son los pasos que quisiéramos tener, a lo mejor en el actual sexenio no son las políticas que quisiéramos tener, sin embargo, hemos ido avanzando y no somos el mismo México en atención a víctimas que éramos en el 2011, 2012, al México que estamos ahora. Ahora pues tenemos en el centro a las víctimas, están siendo escuchadas, están siendo atendidas, obviamente no como quisiéramos, pero mínimo ya estamos conscientes y creo que toda la población en general estamos conscientes de que hay una problemática en nuestro país respecto al tema de las víctimas y creo que desde el gobierno pues también están conscientes de que existen, ¿no? Porque muchas veces, inclusive yo creo que hace 30 o inclusive hace 15 años, ni siquiera los gobiernos se ponían a pensar en las víctimas, ¿no? Siempre habíamos hablado de los imputados, ¿no? Pero cuando pusimos en el centro a las víctimas es cuando, pues, ahora sí que destapamos toda la cloaca que hay atrás de esto, ¿no? O sea, la desaparición, la tortura, la trata de personas, ¿no? Los homicidios a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos. Y pues ahora que ya destapamos esto, pues ahora es protegerlo y evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Claro, sobre todo las medidas de no repetición, qué importantes son. Y por eso lo que ya también en otros capítulos ha dicho Balam, hay que denunciar, hay que quejarnos, hay que levantar la voz. Es difícil y tal vez no esté uno en la situación específica y el shock del momento, el sufrimiento, la angustia, pero vale la pena que todo ese sufrimiento no se quede solo en sufrimiento, sino que luchemos para que esto pueda seguir avanzando y que ya de pañales lleguemos a pantalones largos y, y tendientes a que puedan desaparecer estas instituciones porque ya estaríamos en un estado realmente protector y de defensor y salvaguarda de derechos humanos en general. Y bueno, no sé si quieras decir alguna última reflexión de todo lo que hemos recorrido contigo. Pues creo que acertaste en el último comentario, en denunciemos. Creo que también nosotros como abogadas y abogados tendríamos que también mantenernos actualizados, informados de estos temas, aunque no nos dediquemos a la materia a lo mejor de víctimas, de derechos humanos, inclusive penal, pero sí que sepamos, ¿no? Qué hacer, ¿no? Cómo reaccionar ante esto, ante estos sucesos, que nadie está exento de que les pueda suceder y pues que también seguir avanzando, ¿no? Seguir en la lucha, seguir apoyando en todo lo que nosotros como profesionales del derecho o defensores de derechos humanos podamos hacer para justamente aportar un granito de arena a esta situación, ¿no? Y que no olvidemos que las víctimas han luchado durante años justamente para obtener estos derechos que hoy están consagrados tanto en la Constitución como en la Ley General de Víctimas y en diversos tratados internacionales y que luchemos porque no desaparezcan los organismos que tanto trabajo han costado que se fortalezcan, como puede ser la CEAB, el Mecanismo de Protección, la CNDH, que luchemos porque esto sigan existiendo y que no nos olvidemos, ¿no? De las víctimas del derecho a la verdad y del derecho a la memoria, ¿no? Y ahora sí como se diría, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Y en todas las cuestiones de demás violaciones a derechos humanos. Claro, híjole, duro, vivos los queremos, vivos, vivos se fueron, vivos los queremos, vivas las se fueron, se las llevaron, Ujú. nos las quitaron y las queremos vivas de regreso. Ay, qué, qué duro, pero bueno, la intención precisamente de conocer todo esto es para poner nuestro granito de arena, como bien has dicho, para que esto realmente cambie y que el día de mañana no tengamos que luchar porque se mantengan estas instituciones, sino de que trabajemos para que ya estas no sean necesarias. Y pues yo te agradezco muchísimo. ¿Ibas a decir algo más? No, pues bueno, gracias a ti por invitarme a este espacio y esperemos que nos podamos seguir pues viniendo más seguido. Ah, claro, uy, no, no, Balam, ya te tenemos aquí, ya no te vamos a soltar, porque hay muchos temas que hay que ir desmenuzando para irlos entendiendo,
como desde la primera emisión de este programa, la intención es visibilizar, conocer lo que es la discriminación en todas sus formas, siendo el feminicidio y crímenes de odio su máxima expresión, para precisamente poder erradicarla todos, todas y todes juntos. No puede nada más el Estado o nada más los defensores de derechos humanos o los periodistas poniéndonos al tanto de lo que realmente está pasando, encontrando la verdad, sino tiene que ser todos, todas y todes juntos en comunidad. Y por supuesto que vas a estar aquí, esperemos muy pronto con algún otro tema interesantísimo. Yo Y encantado. Sí, sí. no, además, Balam, bueno, ya en el capítulo 1 leímos su semblanza. No, bueno, todavía nos tenemos que hablar largo y tendido de la libertad de expresión, que es una línea muy delgada, la de que usan luego. Es que tengo libertad de expresión y se meten a vulnerar una serie de derechos, precisamente de los derechos de las víctimas, entre muchos otros, y eso lo tenemos que desmenuzar con calma. Y bueno, pues yo te agradezco mucho tu tiempo, a ustedes su paciencia y su tiempo en ver todos estos capítulos. Y apenas nos localizaron con este capítulo, les invito a ver los 3 anteriores, en donde van a encontrar toda la explicación desde cómo surge el derecho de las víctimas en nuestro país, los tipos de víctimas y qué hacer en caso de ser víctima directa o indirecta de un delito o de alguno de estos casos graves de desapariciones, secuestros, violencias, etcétera, asesinatos, feminicidios, porque hay que decirles por su nombre. Cuando empezó la desaparición de chicas en Ciudad Juárez, se les llamaban las muertas de Juárez. Y no, señores, vamos empezando poniéndoles el nombre adecuado, las asesinadas de Ciudad Juárez. Pero desafortunadamente es una realidad ahora en todo nuestro país, y de ahí la importancia de hablar de estos temas para que no sigamos perdiendo a nuestras niñas y mujeres en este país, que hasta ahorita van 11 diarias. Tenemos que bajar ese número, y pues solo sabiendo de estos mecanismos, levantando la voz, haciendo nuestra queja, haciendo nuestra denuncia. Y pues los esperamos en la próxima ocasión con un tema igualmente interesante acerca de no discriminación, del derecho a la no discriminación. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios, un like y suscribirse. Muchísimas gracias.